Hola, buenos días, licenciada. En este momento vamos a hablar sobre el tema de derechos humanos en el curso de Cívica. ¿Qué son los derechos humanos? En primer lugar, veamos la diferencia entre lo que es derecho y deber. El derecho es una cualidad, es una garantía, la que usamos todos los seres humanos para que podamos vivir en sociedad. Eso es un derecho. ¿Qué es un deber? Un deber es una obligación, es un compromiso. Todos tenemos derechos y deberes. Los derechos son importantes para cada persona. Sin ello, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades. Y específicamente vamos a hablar acerca de los derechos humanos, que tienen que ver con la persona. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Principales características. Son inherentes. ¿Qué significa que un derecho es inherente? Se dice inherente porque es propio de la persona. Nos acompaña el derecho. Es una cualidad que acompaña a toda persona. Los derechos humanos son universales. ¿Qué significa esto? Que son comunes a todos, a toda persona, sin distinción de raza, credo, lugar de nacimiento. Todos somos iguales ante los derechos, incondicionales. Nadie nos puede sujetar a determinado derecho. Nadie nos puede condicionar a un derecho. El Estado o persona alguna puede enajenar un derecho concedido. Nadie puede ser vulnerado en su derecho. Nadie puede ser sopesado en su derecho, ni pisoteado en su derecho. No puede ser violentado y no puede ser inviolable. El derecho es interdependiente. Esto implica, el niño, por ejemplo, cuando nace tiene derecho a un nombre. Otra característica es indivisible. Significa que la dignidad humana no es divisible, es absoluta, porque no puede haber derechos para determinados grupos y para otros grupos. No puede haber derechos para blancos ni para negros. O sea, tiene que ser para todos, imprescriptible. Esto es que un derecho ya reconocido no se puede revocar, perdón. El derecho, por ejemplo, al voto de las mujeres, que se dio hace como 6 décadas, del voto de los analfabetos, no se puede revocar. Esas son las principales características de los derechos. Ahora, la clasificación de los derechos humanos en la historia. Los derechos humanos, porque los derechos humanos han estado en un proceso largo y sostenido. Vamos a ver los derechos humanos, su naturaleza, su origen, cómo es que el hombre genera estos derechos. Ok, entramos 3 generaciones de derechos. La primera es lo que el hombre arrancó sobre los derechos exigiendo lo que es lo justo. Tenemos años 1879. Aquí están los primeros derechos, del hombre, con la Revolución Francesa. ¿Cuáles son los derechos? Lo que son los derechos políticos individuales de la persona, lo que son los más básicos de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, a elegir y ser elegido. Antes se dice que no había derechos. Antes de la Revolución Francesa, el hombre no era reconocido en sus derechos. Es una característica porque el pueblo no gozaba de sus derechos. El hombre conquista sus principales derechos con la Revolución Francesa. Esos derechos son conocidos como derechos civiles y políticos. La segunda se dio a fines del siglo XIX, que ahí comenzaron los conflictos sociales, luchas por mejores jornadas de trabajo, la lucha de lo que son por las 8 horas, a un salario justo, el derecho a la huelga, a la fiscalización y
no nos podemos olvidar también lo que es el día 1 de mayo, perdón, de lo que es el Día del Trabajador. Estos derechos se conocen como económicos sociales. Antes el hombre trabajaba lo que eran grandes, largas jornadas de trabajo, y ahora podemos ver, ¿verdad?, de que ya trabajan lo que son, la mayoría son 8 horas de trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que deseaba la gente después de la Guerra Mundial? Deseaba paz, a un medio ambiente sano. Estos derechos son conocidos como el derecho de los pueblos, el derecho de la solidaridad, el derecho a un patrimonio de la comunidad.